Hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz noche. Bienvenidos a un viernes más de Viernes en la Espiral, de la Espiral de Agüen. Mi nombre, Vane Agyu, y como siempre, pues encantada de estar con todos ustedes, de poder compartir una noche más de viernes. Y bueno, pues si esta es la primera vez que me estás escuchando, recuerda que puedes entrar a nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar todas las cápsulas de Viernes en la Espiral. También vas a encontrar nuestros programas del Coven, donde hablamos igual de diferentes temas de una manera pues más familiar, más abierta, más relajada. Y aquí los Viernes en la Espiral, pues bueno, también les traigo y les comparto diferentes temas de acuerdo pues a lo que ustedes me van pidiendo, a lo que vamos viviendo o a lo que se va necesitando, ¿no? Y también a lo que me va diciendo la energía que tenemos que platicar. Entonces pues los invito igual que nos vean los martes por nuestra página de Face en nuestro programa del Coven a las 10 de la noche. Los viernes recuerden que después de las 11 de la noche tenemos cápsulas de viernes en la Espiral, de la Espiral de Agüen, y tenemos los jueves nuestro programa del Uroboros Radio, que ese lo pueden encontrar en nuestra página de El Uroboros Radio, donde pues ahí tenemos invitados que nos hablan de espiritualidad, magia, despertar de conciencia, culturas ancestrales, desarrollo humano, etcétera. Bueno, pues el día de hoy quiero platicarles acerca de por qué repetimos determinados patrones. Y es que si ustedes se fijan y nos ponemos a pensar, hay veces en nuestra vida que parece que ya está como tenemos determinadas temporadas para vivir ciertas cosas, ¿no? Ya es como, claro, sí, pues siempre en esta época del año me toca vivir estas experiencias, ¿no? O claro, pues ya tenía hace 3 años que no vivía esta situación y me recuerda a aquel tiempo donde me ocurrió tal o cual cosa. Y es que fíjense, el repetir patrones nos habla justamente de que estamos en círculos de los cuales no hemos salido. Estos círculos finalmente se convierten en círculos viciosos cuando estamos repitiendo la misma experiencia de la misma manera, aunque sea con personas diferentes o en lugares diferentes o en momentos diferentes. La cuestión es que siempre hay como factores o hay un común denominador en estas historias o en estas situaciones o en estas relaciones, y eso justamente nos está hablando de que hay algo que no hemos logrado trascender. Recuerden que los círculos finalmente, cuando nosotros los vemos desde una perspectiva geométrica, desde una perspectiva de una evolución, un círculo siempre me va a hablar de ciclos, ¿no? Fin y principio, donde algo termina, inicia otra cosa. Por ejemplo, los ciclos de nuestros cumpleaños o los ciclos anuales, ¿no? Donde empieza una temporada, termina y empieza otra, y así año con año se va repitiendo. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto en estos ciclos estoy repitiendo situaciones desafortunadas, situaciones dolorosas, situaciones de conflicto que a lo mejor ya había vivido hace algunos años o que ya había vivido en mi vida y de pronto pues se vuelve a repetir? Eso quiere decir que ese círculo se ha cerrado y que se quedó justamente ciclado, ¿no? De ahí cuando hablamos de que algo está ciclado, o sea, está girando y girando y girando en el mismo círculo sin avanzar, sin haber un cambio. Cuando nosotros verdaderamente logramos avanzar, logramos trascender una situación, ese círculo se rompe y se vuelve una espiral, y en esa espiral entonces empezaríamos a hablar de un movimiento, de una evolución, de una ascensión. Pero aquí el tema es que repetir los patrones de entrada nos estaría diciendo que estamos ciclados, que estamos justamente dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Ahora bien, ¿por qué ocurre eso? Porque hay situaciones que de pronto parece que se repiten continuamente y que ya hasta las tenemos detectadas, ¿no? Hasta en fecha y como o en temporada, ¿no? Ahí viene la temporada donde siempre me quedo sin dinero, ¿no? Ahí viene la temporada donde ya sé que voy a tener un problema de pareja, ¿no? O lo que sea, o el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de parejas, el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de amistades. En primer lugar, tendríamos que entender por qué se da eso, qué es lo que me está indicando que no estoy haciendo, que estoy haciendo que se repita el ciclo. Y todo tiene que ver, mis queridas almas de la Espiral de Agüen, con un aprendizaje
que no obtuve. Es decir, ya en algún momento se me presentó una situación específica para poder aprender algo, para poder crecer en algo. Y realmente cuando yo no logré obtener el aprendizaje, a lo mejor pasó la situación negativa, a lo mejor pasaron ciertos síntomas negativos, pero realmente no hubo el aprendizaje. Entonces muchas veces se presenta la misma situación, la misma prueba o el mismo tipo de personas o circunstancias para ver qué tanto realmente aprendí, y cuando vuelvo a caer en la misma dinámica que tuve anteriormente, pues voy a obtener el mismo resultado. Si lo estoy repitiendo, es de alguna manera que la vida me está diciendo: reprobado, reprobaste tu prueba, reprobaste el examen, por eso no hubo evolución, no hubo crecimiento. Y tendrás entonces que repetir el proceso una y otra vez hasta que lo apruebes, hasta que lo hagas de una manera diferente. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón, si me doy cuenta que estoy ciclado en lo mismo, tendría que pensar qué estoy haciendo hoy que hice de la misma manera hace 5 años, hace 10 años o hace 1 año o hace 3 meses. ¿Qué es aquello que estoy haciendo de la misma manera? Ya sea en pensamiento, ya sea en palabra, ya sea en acción o ya sea también en omisión, porque acuérdense que muchas veces el no hacer pues también está generando como tal un resultado y también está sumando a que una situación determinada se repita en mi vida. Entonces tiene que ver siempre con la manera en la que nosotros estamos enfrentando, confrontando o manejando esa situación. Cuando venimos arrastrando situaciones del pasado, situaciones de conflicto que en algún punto solamente evadimos, escapamos, hicimos a un lado, no quisimos ver, ya salimos de esto y creemos que por eso ya se sanó, nos damos cuenta con el tiempo pues que no se había resuelto porque se está repitiendo. Entonces lo que tendríamos que hacer justamente es primero ver qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando, cómo estoy pensando, que me está llevando a tener otra vez el mismo tipo de relación de pareja o el mismo tipo de trabajo o la misma situación económica o aquello que yo creí que ya había pasado en mi vida y se está manifestando nuevamente. Por otro lado, lo que tendríamos que revisar también es desde dónde esto que se está presentando en mi vida lo estoy viendo como un obstáculo o lo estoy viendo como una oportunidad de crecimiento, porque es muy diferente cuando nosotros observamos las cosas desde este papel de la víctima, ¿no? Y nos ponemos a lacerarnos y a agobiarnos y a azotarnos y a desgarrarnos la vestidura por lo que está pasando, preguntándonos ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí castigo de Dios? O cuando realmente pensamos y decimos, a ver, esta situación que me está ocurriendo, ¿para qué me está ocurriendo? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué es lo que me está mostrando? Y desde esa medida o desde esa postura nos vamos a dar a nosotros mismos la oportunidad de estar mucho más abiertos y de estar mucho más receptivos para poder resolver aquella lección, o más bien para poder aprender aquella lección que se está presentando. Acuérdense que todo problema se puede convertir en una oportunidad si sabemos mirarla de esa manera. Cuando nosotros estamos repitiendo estos patrones, muchas veces es mucho más fácil que nos quedemos como ciclados en el conflicto, ¿no? Ciclados en ese drama. Yo sé y me queda muy claro, queridas almas de la espiral de Agüen, que a veces salir de las situaciones de crisis o de conflicto es complicado, sobre todo cuando estamos ahí, porque obviamente pues en medio del tornado, en medio del movimiento, ¿no? Cuando estás en esas aguas que te están revolcando, pues de pronto no logramos ver la salida. Pero aquí la cuestión también es entender que mientras más nos angustiemos, más nos desesperemos y más nos pongamos en estrés y en conflicto nosotros mismos, más nos vamos a hundir y más nos va a comer ese conflicto. Entonces lo importante también es aprender dentro de todo a guardar la calma y a pensar de una manera mucho más objetiva
objetiva. Aquí la sugerencia es también que podamos de alguna manera quitar o contrarrestar en medida de lo posible la parte emocional. Yo sé que estando en el problema, en el conflicto en ese momento es difícil. Por eso se necesitan trabajar las emociones para que una vez que gestiono las emociones, las dejo salir, el enojo, la tristeza, la angustia, el conflicto, la frustración, la rabia, etcétera. Una vez que permito que eso se vaya disolviendo, me va a quedar mucho más posibilidad para tener una mente fría, una mente objetiva, con la cual entonces sí pueda decir, ok, está esta situación, no me gusta lo que está viviendo, lo que estoy viviendo, ya lo lloré, ya lo pataleé, ya golpeé el cojín, ya grité, ya lo que sea, ahora sí, ¿qué viene? Ya que descargué esa emoción, ahora sí, ¿qué viene? Y viene entonces esta parte de la objetividad de mi pensamiento para poder entender qué lección o qué experiencia es la que se me está presentando. Y fíjense, muchas veces puede ser que llegue a aparecer gente o situaciones parecidas o similares a lo que ya habíamos vivido, o incluso personas del pasado vienen muchas veces también, mucho ojo, a probar de qué manera estamos actuando ahora. Y no es que lo hagan conscientemente, o sea, no es como que esa persona del pasado o esa situación del pasado diga, claro, voy a ir a probar a ver si ya maduró y ya aprendió. O sea, por supuesto que no. Muchas veces esa misma persona pues simplemente se está presentando, ¿no? Porque necesita también vernos, saber de nosotros, acude a ese llamado, pero nosotros nos vamos a dar cuenta si viene a probarnos o si viene verdaderamente a generar un cambio con nosotros. ¿Cómo me doy cuenta? Pues si esta persona del pasado o esta situación tiene características que yo ya conozco, que yo ya sé y digo, ya me la sé, esto es lo que hacía antes, esto es lo que decía antes, ojo, porque entonces seguramente viene por más de lo mismo. Y si nosotros caemos en la misma actitud, en la misma conducta, de la misma manera en la que lo hicimos anteriormente, entonces créanme, mis queridas almas de la espiral de Agüen, es casi un hecho que vamos a repetir el patrón y al final vamos a decir, claro, yo lo sabía, claro, pero entonces ¿por qué no me hice caso? Claro, entonces antes de decirte eso, primero observa realmente qué es aquello que estás viviendo, observa cómo te estás sintiendo con esta situación y cómo te sentías antes, y si a lo mejor tu esquema de pensamiento sigue siendo el mismo, pues obviamente estarás accionando de la misma manera. Y recuerden, mis queridas almas, que mismas acciones, mismos resultados. Si yo quiero verdaderamente que las cosas cambien, entonces tendré que empezar a hacer cosas que no había hecho. Empezaré a resolver de formas que no había ejecutado. Empezaré a mirar las cosas de un ángulo desde el cual no las había visto. Y desde esa manera entonces estaré generando que las cosas se muevan y que si se resuelven ahora jamás tengan por qué volver a repetirse, ¿sí? Porque finalmente el que se repita algo pues es parte también de lo que nosotros estamos generando para que así suceda. Entonces, bueno, pues ahí está esta información del día de hoy, muy breve, pero me parece que es como muy clara y muy básica para que nos pueda ayudar a que cualquier situación que estés viviendo en este momento, que de pronto se te esté nuevamente presentando, que ya sea algo que ya viviste, que sea algo que ya habías experimentado, pues tengas algunas herramientas para poder salir de ello lo más rápido posible, por lo menos para mantenerte a flote, ¿no? Es como les decía, estar en medio de esta tormenta donde me están revolcando, por lo menos poderme subir tantito a un salvavidas, a un botecito, y ya una vez que estoy ahí, que puedo por lo menos respirar, pues ya de ahí lograré empezar a definir hacia dónde me voy a mover, dónde está tierra firme, qué voy a hacer, si pido ayuda, si pasa un barco, si lo que sea. Pero el tema es primero salirnos de esta situación que nos está ahogando, que nos está asfixiando, que nos está hundiendo, ¿ok? Salir de ese patrón que me tiene justamente en esa situación de conflicto. ¿Sí? Bueno, pues voy a mandar algunos saludos brevemente. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Quiero agradecerle muchísimo a Cari Valencia, que dice hola de nuevo, mi querida Cari, bienvenida. Miri Ro, buenas noches para ti, Miri. Tenemos a Denise Garza. Querida Van, es un placer saludarte.
en esta maravillosa y linda noche. Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría. Dios te bendiga. Muchas gracias, mi querida Denise. Igual para ti, un gran abrazo. Susicoatl, hola, Vane, linda noche, infinitas gracias por tus enseñanzas. Gracias, mi querida Susi, un gran abrazo para ti. Bonita noche, querida maestra, aquí presentes para aprender. Muchas gracias, mi Moni. Cari Valencia, ¿cómo rompemos el patrón? Muy bien, pues ahí ya les di un par de tips y cómo darnos cuenta que ya se rompió ese ciclo. Darnos cuenta que se rompió el ciclo es cuando dejan de aparecer el mismo tipo de personas en nuestra vida, el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de cosas, ¿sí? Cuando ya rompimos el patrón, van a venir personas diferentes, situaciones diferentes, oportunidades diferentes. Eso ya nos habla de que estamos finalmente saliendo de estos patrones. A lo mejor no del todo, pero pues ahí vamos. Judith Rueda nos dice, hola, Vani, un abrazo, maestra, y una bonita noche y luna. Mi querida Judith, te mando un gran abrazo con mucho cariño. Qué gusto que estés presente. Gisela Guerrero nos dice, besos, Vane, mi querida Gis, muchas gracias. Qué bonito que nos estés acompañando la noche de hoy. Bueno, pues ahí está la información. Quiero agradecerles a todos ustedes por escucharme. Recuerden que los viernes de la espiral, en la espiral de Agüen, o viernes en la espiral de Agüen, sale justamente todos los viernes a partir de las 11 de la noche. Y bueno, pues la intención es hacer estas cápsulas que nos sirvan en nuestro día a día, que nos ayuden a comprendernos más a nosotros mismos, porque bueno, finalmente, pues recordemos que el mayor misterio a resolver en el universo somos nosotros mismos, y que cuando nos conocemos más a nosotros, pues estaremos conociendo realmente el universo, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Eso no lo vamos a encontrar en el afuera, lo encontramos en nosotros. Entonces, bueno, pues yo deseo que todos podamos romper aquellos patrones que nos tienen ciclados, que nos tienen dando vueltas en el mismo círculo vicioso, para que podamos expandirnos justamente a una espiral que nos lleve a la evolución, que nos lleve a la expansión, que nos lleve al crecimiento y al desarrollo que todos merecemos. Pero depende de nosotros tomar esa tijera, cortar ese círculo vicioso y transformarlo. Y la manera de hacerlo, pues es con actitudes diferentes, con pensamientos diferentes, con acciones diferentes, incluso con relaciones diferentes, ¿saben? A veces estamos ya muy acostumbrados, y si se fijan hasta decimos, mi tipo de persona, mi tipo de hombre, mi tipo de mujer es ta. O sea, ya te encasillaste en un esquema o en un arquetipo determinado, ¿no? En un estereotipo determinado. Y muchas veces es, a ver, ¿por qué no te das la oportunidad si en lugar de comer el fideo que siempre comes, ahora te comes el arroz, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ya estás rompiendo un patrón. Créanme que son detalles y en serio puede parecer como muy ridículo, ¿no? A lo mejor dirán, ay, ¿eso qué tiene que ver? O sea, eso no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho. Porque el romper simplemente el patrón de usar siempre la misma pasta dental, o comer siempre lo mismo, o pedir siempre el mismo tipo de pastel en todos lados, o de sentarme en el mismo tipo de lugares, o visitar el mismo tipo de restaurantes, saben que esos son patrones. Ustedes revisen nada más cuántos patrones ya tienen tan en automático que ni siquiera se dan cuenta que ya es un patrón, ¿no? No me doy cuenta que yo siempre elijo la cabecera de la mesa para sentarme, o no me doy cuenta que siempre en el desayuno pido jugo verde cuando hay de tomate y nunca me he permitido ni siquiera probarlo, ¿no? O siempre pido el mismo tipo de corte con el mismo tipo de guarnición, ¿no? No lo sé, digo, les estoy hablando de cosas como muy básicas, pero créanme que ahí nos vamos a dar cuenta que tanto, de verdad, estamos como ciclados en lo mismo y en lo mismo. Entonces, si queremos romper también estos patrones, pues tenemos que empezar a romper, ¿no? Como estas cuestiones repetitivas que nos impiden también ser más espontáneos, ser más auténticos y ser de pronto pues también como más arriesgados. Probar cosas nuevas no nos quita nada, y por el contrario, nos puede dar muchísimo para saber que hay algo diferente, para saber que hay otras cosas que podemos experimentar y probar en la vida. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Y para terminar, quiero recordarles que el próximo domingo
tenemos nuestro taller anual de El Perdón. El perdón es la llave de la liberación. Nuestro taller se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde, el domingo 24 de octubre, a las 5 de la tarde, va a ser vía Zoom, y en ese taller justamente pues vamos a aprender, entre otras cosas, cuáles son esos patrones que estamos repitiendo, de dónde vienen estos rencores o resentimientos de los cuales a veces no soy consciente, pero que son justo los que están sentando las bases para repetir lo mismo con la misma situación, aunque sean diferentes maestros, pero sigue siendo el mismo esquema. Entonces, si ustedes quieren verdaderamente liberarse, los invito a que participen en este taller. Me pueden mandar un WhatsApp al 55 49 22 59 39, repito, 55 49 22 59 39, y vamos a trabajar de una manera muy práctica cómo liberarnos de estos resentimientos, rencores, patrones que nos hacen repetir ciclos dolorosos y que nos llevan finalmente a estar estancados y a estar esclavizados a estilos y formas de vida que a lo mejor no están siendo ni tan agradables, ni tan plenos, ni tan placenteros como podríamos estar viviendo si nos libramos de todo eso. Entonces, recuerden, domingo 24 a las 5 de la tarde, nuestro taller de El Perdón, perdonar para liberar. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Mi nombre es Vane Agyu. Pasen una feliz noche, descansen, relájense, que ya es viernes, y bueno, pues si tienen posibilidad mañana, levántense tarde o levántense temprano o lo que sea, pero hagan algo diferente a lo que hacen siempre, ¿ok? Buenas noches y hasta el próximo viernes.